Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quisiera que me confirmen si se escucha bien. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, se le escucha bien. Ok, gracias. Voy a compartir la pantalla y me confirman si se puede observar la pantalla. Sí, Sí. doctora. Ya. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver, a esperar un par de minutitos para que se puedan ir incorporando. Está de acceso libre. Creo que no va a haber problemas para que puedan acceder e incorporarse sus compañeros en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, me dijeron que 4:20 comenzábamos. Ujú, ya. Bueno, ¿hay algún inconveniente? ¿Están terminando alguna teoría o ya terminaron? ¿Podría yo comenzar? Ya, está bien. Entonces voy a comenzar. Gracias. Ya. Bueno, la clase que nos ocupa hoy es acerca de la serie megacariocítica. Un pedido muy importante que van a ustedes que tener que realizar es justamente la evaluación de la función megacariocítica. Esta está contenida dentro del examen del hemograma, que sabemos que también forma parte de la valoración de la serie roja, la valoración de la serie blanca, y ahora la tercera parte que también valora es la serie megacariocítica. Pero no solamente vamos a poder contar con el hemograma y con la valoración de la cantidad de las plaquetas, sino también vamos a tener otras pruebas para poder valorar la función plaquetaria, ¿no? Y bueno, para eso hay que recordar algunas generalidades. Eh, Hace muchos años, en 1906, James Homer Wright comienza a observar dentro de sus frotices, dentro de las evaluaciones que hacía a nivel de sangre periférica, a nivel de médula ósea, que habían unas células gigantes, grandes, ¿no? Que circulaban en médula ósea y otras que aparecían también en médula ósea, pero también aparecían en sangre periférica y que eran como una fragmentación de estas otras células gigantes, ¿no? Y es a través de una tinción, la de Romanovsky modificada, es en donde se hace la relación por primera vez de que estas grandes células gigantes llamadas megacariocitos, pues tenían las mismas propiedades que las plaquetas circulantes. Por lo tanto, podríamos decir de que las plaquetas vienen a ser la fragmentación de estas células gigantes que son los megacariocitos.
Cuando éstas se van alcanzando de alguna manera un nivel de madurez, un ciclo de vida, entonces comienzan a fragmentarse y estas son las plaquetas que salen a circulación. Las plaquetas que salen a circulación son pequeñitas, son chicas y que estas lógicamente se diferencian de las otras células porque, por su tamaño, fundamentalmente, por su tamaño y casi siempre son muy parejas en su forma y en su tamaño. El color también lo conserva de una manera mucho más marcada que el resto de las células y pueden estar de manera aislada o pueden estar también de manera agrupada. La forma como se va a tomar la muestra para poder identificarlas y estudiarlas está dentro de lo que es la toma con el tubo tapa-lila, con EDTA, y ahí también se puede conservar las plaquetas y puede pasar por el conteo de la máquina y de este automatizador y podemos tener justamente el número total de plaquetas. Sin embargo, también hay otra forma de poder cuantificar estas, que es a través de la recolección de un perfil de coagulación. Cuando nosotros pedimos un perfil de coagulación y que se realiza a través de un tubo tapa celeste, entonces se recolecta lógicamente que este tubo tiene por característica tener un anticoagulante que es el citrato y que tiene otras propiedades, ya que evidentemente lo que se trata es valorar cómo están los factores de coagulación a través de los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina, pero también las plaquetas. Y justamente a través de esto es que se puede hacer el conteo, ¿no? No solamente se valora de manera automatizada, sino también de manera directa por microscopio y se puede hacer un conteo manual y luego se extrapola. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque a veces ustedes pueden tener unas plaquetas pedidas por un hemograma y sin embargo difieren a veces de unas plaquetas consignadas dentro de un perfil de coagulación con plaquetas que se pide de esa manera. Y en esa, digamos, en ese otro estudio, hay que recordar que allí hay una visión directa de lo que está pasando en la sangre con respecto al número de plaquetas, ¿no? Que a veces en la máquina puede haber algún tipo de error, sobre todo cuando las plaquetas están congregadas, están agregadas, cuando las plaquetas son macroplaquetas. Entonces ahí ustedes podrían tener alguna pérdida de números y entonces mejor es tener el recuento real a través de este otro pedido, ¿no? Entonces ya ustedes tienen estos recursos para poderlos pedir. Bueno, ¿y qué es lo que tienen las plaquetas? ¿Qué de especial tienen estas células? ¿Por qué es tan importante estudiarlas? ¿Por qué es tan importante valorarlas? Pues fundamentalmente porque las plaquetas son, podríamos decir, son células que tienen vida propia porque están organizadas ultraestructuralmente por diferentes patrones en su matriz, que está conformada por mitocondrias, microtúbulos, gránulos alfa, gránulos densos, gránulos de glucógeno, un sistema tubular denso, un sistema tubular abierto, la propia membrana periplaquetaria, es decir, toda esta arquitectura estructural con todos sus componentes le da vida a las plaquetas y permite realizar las diferentes funciones para lo cual es necesario dentro de la hemostasia del organismo. Y vamos a ver que gracias a ello son células muy activas, son células que tienen mucha, digamos, actividad en diferentes funciones
que intervienen no solamente dentro de lo que es la dinámica de la hemostasia, sino también de la conservación del endotelio, de la función endotelial, de la respuesta vascular. Y bueno, para caracterizarla, podemos decir de que estas células normalmente van a ser producidas en número de, en total, cuando uno hace el conteo en sangre periférica, están en un valor de 150.000 a 300.000 y según otros autores a 450.000 plaquetas por microlitro. Y es importante siempre ver el registro de los valores referenciales del laboratorio que les está reportando para poder hacer una adecuada clasificación. Por cada megacariocito se produce 5.000 a 10.000 plaquetas en médula ósea. Miren qué interesante, ¿no? Es decir, que tras la fragmentación de estos megacariocitos puede producir 5.000 a 10.000 plaquetas. Ahora, normalmente en un día se puede producir hasta 100.000 millones de plaquetas. Sin embargo, hay factores que están presentes dentro de la médula ósea que de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al estímulo, de acuerdo a cuánto tiempo de vida está circulando o si hay algún factor que está acelerando este acortamiento del tiempo de vida, pues la trombopoyetina va a ser justamente este factor que va a estimular la trombopoiesis. Por eso que es tan importante saber que cuando nosotros tenemos estas plaquetas en sangre periférica y que están en valores de 150.000 a 300.000 o a 450.000, estas plaquetas pues han tenido o están ahí gracias a factores estimulantes de la trombopoiesis que hace que justamente estén en una permanente cantidad dentro de la circulación y que constantemente haya esta, digamos, salida de estos fragmentos del megacariocito. Y por otro lado, saber también de que a pesar de que tiene un tiempo de vida de más o menos unos 7 días, 8 días, máximo 10 días, esta va a salir de la circulación luego de este tiempo y van a ser eliminadas en el vaso. Se dice que es más del 50% las plaquetas que son eliminadas por el vaso, ¿no? Entonces, por los macrófagos del vaso. Y gracias a esta hemodinámica, gracias a esta dinámica que está habiendo, justamente es que nosotros nunca nos falta plaquetas y siempre se está formando y siempre se está sacando de la circulación y siempre tenemos la misma cantidad que está circulando para poder defendernos de cualquier proceso en la cual la hemostasia está, digamos, en riesgo. El tamaño de estas plaquetas es de 1 a 4 micrómetros, entonces quiere decir que son chiquititas y que evidentemente estas plaquetas tienen, y otra vez recalco la importancia de sus componentes porque ven de que cada uno de ellos tiene una función determinada y hace que las plaquetas intervengan tremendamente en todo lo que es el sistema de la coagulación. Los gránulos, muy importante los gránulos, las enzimas que van a sintetizar tromboxano A2 justamente están contenidas en muchos gránulos. En las mitocondrias que dan el soporte energético de estas células, factores de crecimiento. Esto es muy importante dentro de los mecanismos proinflamatorios, protrombóticos, profibróticos, que también participan cuando hay justamente la acción de las plaquetas, moléculas de actina y miosina, ya que estas células tienen vida propia y tienen movimiento y gracias a estos movimientos es que puedan, digamos, hacer de que funcionen o que se liberen las diferentes sustancias por la degranulación justamente de estas estructuras densas que están contenidas en las plaquetas.
los residuos, retículo endoplásmico y Golgi, que permite almacenar el calcio, el glucocálix y la membrana celular, que tiene los receptores de las glicoproteínas, que sabemos que estas glicoproteínas son estructuras proteicas que están digamos, en la superficie de las plaquetas y que van a permitir ser muchas de ellas los receptores de no solamente diferentes medicamentos, sino también de algunas condiciones médicas patológicas, como por ejemplo anticuerpos que van a ir contra estas estructuras proteicas y pueden destruir a las plaquetas. Ahora, si podemos un poquito especificar mejor, ya que los gránulos y los lisosomas son los que más actividad o son los productos finales de actividad que van a participar justamente en la función plaquetaria, entonces vamos a ir desmenuzando, ¿no? Los gránulos densos, ¿qué tienen los gránulos densos? Tienen el difosfato de adenosina, tienen el trifosfato de adenosina, tiene la serotonina, el calcio, el fosfato. ¿Qué tienen los lisosomas? Las enzimas hidrolíticas. ¿Qué tienen los gránulos alfa? Pues tienen proteínas adhesivas del plasma, como el fibrinógeno, como el factor de von Willebrand, como la fibronectina, como la vitronectina. Péptidos como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor 4 plaquetario, la trombospondina, y los factores de coagulación como los factores 5, 9, proteína S, cininógeno de alto peso molecular, el fibrinógeno. Miren cómo no solamente estos factores de coagulación están, digamos, sintetizados de manera independiente, sino también como parte de los gránulos alfa que están dentro de las plaquetas. ¿Y qué pasa cuando hay un daño vascular? ¿Qué sucede cuando ocurre una anoxa, una agresión, un daño vascular? Pues se va a exponer el colágeno. Y cuando se expone el colágeno es cuando comienza el proceso de la hemostasis. Va a haber una reacción de liberación de plaquetas y estas plaquetas van a hacer dos fenómenos importantes, tres fenómenos importantes. Uno que es justamente la liberación de serotonina, lo cual va a contribuir a la vasoconstricción de, de ese vaso para contener cualquier pérdida de flujo sanguíneo. Por otro lado, va a haber exposición de fosfolípidos plaquetarios porque estas plaquetas se van a, digamos, a deformar, van a alterar su contexto, su constitución morfológica, de tal manera que a través de esto se expone los fosfolípidos plaquetarios y se arranca el proceso de la coagulación con formación de trombo y formación de fibrina. Pero además, el otro mecanismo que hace tras la reacción de la liberación plaquetaria es la producción del tromboxano A2 y el ADP. Con ello va a permitir la agregación plaquetaria, con ello también permite que haya un tapón hemostático primario y como por el otro lado ya se ha ido estimulando de que se desencadene la cascada de los factores de coagulación con la formación de la trombina y la fibrina, entonces se consolida el tapón hemostático estable. Entonces, para poder recrear un poco lo que hemos hablado, vamos a ver las tres fases de la hemostasia primaria en la cual las plaquetas cobran un rol muy importante en este primer periodo. Pues tenemos la fase de la iniciación. ¿Cómo ocurre esto? Las plaquetas que están en reposo y que están circulando a través del vaso, tras una injuria en el endotelio con exposición de colágeno, las plaquetas van a comenzar a presentar justamente una adhesión a través de no solamente el colágeno, sino también factor de von Willebrand, que está en el propio endotelio, pero que también está contenido dentro de
de las plaquetas. Entonces, por lo tanto, esto va a ser como una especie de colchón, como especie de sustancias favorecedoras, de tal manera que estos aspectos proteicos de las membranas de las plaquetas, que son la glicoproteína 1A2B y la glicoproteína 1B9, van digamos, ser como que las anclas hacia los otros conectores que son el factor de von Willebrand y también el colágeno. Y es gracias a ello es que ocurre todo el proceso de la adhesión plaquetaria, que viene a ser el primer paso de la activación propiamente, o sea, o que va a terminar en la activación de las plaquetas. Luego de esto, va a ocurrir un proceso de extensión. Allí, cuando ya hay el contacto de las plaquetas a través de las glicoproteínas con sus receptores en el endotelio y con las moléculas adheridas del factor de von Willebrand y parte del colágeno, lo que va a haber es un cambio de forma de las plaquetas, haciéndolas mucho más, digamos, no rígidas, mucho más flexibles, mucho más plegables, y eso hace que haya como una especie de acopilamiento de estas plaquetas, lo que va a permitir de que se vayan agregando y de tal forma que haya liberación de sustancias tras este cambio de forma, como es el tromboxano, más ADP, serotonina, fibrinógeno, trombina, y de esta manera, al liberarse todas estas sustancias, pues esto favorece a que se amplifique mayor cantidad de adherencia, mayor capacidad de cambio de forma de las plaquetas y mayor agregabilidad entre ellas, no solamente ya pegado hacia la zona del endotelio, sino entre ellas, conectadas entre ellas a través justamente de estos factores. Entonces, aquí cobra un rol muy importante en esta etapa, no solamente el factor de von Willebrand, sino también el factor 5, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento tisular beta, la selectina P, el fibrinógeno, que sumados al tromboxano A2 van a favorecer esta agregabilidad. Y finalmente vamos a tener una tercera parte que viene a ser la perpetuación, ¿no? Esta fase de la perpetuación, aquí ya vamos a tener la consolidación de este tapón formado por plaquetas y que están adheridos además y constituidos, apilados, agregados en la zona donde ha ocurrido el evento transgresor, y que estas, cuando están interconectadas justamente por estos enlaces en la cual participan las glicoproteínas con las diferentes sustancias que son, digamos, que se liberan de la degranulación de las plaquetas, y de las cuales las más importantes es el ADP y el tromboxano A2, entonces es que va a ocurrir justamente la activación de las plaquetas, porque es una condición en la cual hay mucho más liberación de tromboxano A2, y esto favorece justamente la procoagulabilidad, la proagregabilidad, la mayor participación de las plaquetas. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que vamos a tener de las plaquetas? Vamos a tener dos tipos de alteraciones. Unos que están en relación a su función, alteración en la función de las plaquetas, y las otras que están en relación a la cantidad de las plaquetas. En relación a la función de las plaquetas, vamos a tener diferentes síndromes, condiciones clínicas que van a darse generalmente en la primera etapa de la vida, pero podría llegar a la etapa adulta con estas condiciones, ¿no? Hay muchos de ellos con rasgos heredofamiliares y por lo tanto hay que recolectar información si la familia ha presentado alguna de estas condiciones clínicas. Así, por ejemplo, tenemos la enfermedad de von Willebrand, cuando hay una deficiencia del factor de von Willebrand, que sabemos que es una molécula primordial
tanto para la fase de iniciación como para la secuencia y para la activación. Luego tenemos el síndrome de Bernard-Solier, donde ahí la molécula deficiente es la glicoproteína 1B. Luego tenemos la enfermedad de Glassman, en la cual el problema está justamente por mutaciones que ocurren y en la cual no hay la molécula de la glicoproteína 2B3A. Y sabemos que estas glicoproteínas son importantes porque son los anclas que van a estar presentes en las superficies de las plaquetas y que va a permitir justamente el proceso de la agregabilidad y de la activación. Pero también va a haber medicamentos que van a actuar en diferentes puntos dentro o en la superficie de las plaquetas y que van a contribuir a que no ocurra este proceso al final, que no llegue a lo que es la activación de las plaquetas y por lo tanto no se forme el coágulo. Por ejemplo, cuando hay inhibidores del P2 y 12 del receptor del ADP, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría ser por uso del clopidogrel o la ticlopidina, que son antiagregantes que se utilizan muchísimo cuando hay enfermedades coronarias isquémicas y que el mecanismo justamente que utilizan estos antiagregantes está por la inhibición del P2 y 12 receptor del ADP. La otra es cuando utilizamos inhibidores de la ciclooxigenasa de la vía del ácido araquidónico, que es la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos, y que acá lo que va a hacer justamente esta inhibición de la ciclooxigenasa es que no se forme el tromboxano A2. Y finalmente, aquellos medicamentos que van a inhibir directamente a la glicoproteína 2B3A, como es el tirofiban o el apsicimab, ¿no? Que también se utiliza muchísimo en los eventos cardiovasculares y también de tipo isquémico. ¿Y cómo medimos estas alteraciones funcionales de las plaquetas? Bueno, lo vamos a medir a través de el tiempo de sangría fundamentalmente. También hay una prueba que es de agregabilidad plaquetaria, en la cual se va a poder ver de acuerdo al, digamos, al periodo, la forma en la cual se está ocasionando la alteración de la adhesión, la agregación y la activación, se ve dónde está el problema y de esa manera se podría detectar los diferentes trastornos como es la trombastenia de Glassman, ¿no? O la enfermedad de Bernard-Solier, o problemas con el factor de von Willebrand, o incluso también se puede llegar a saber si es un tema por uso de antiagregantes de manera medicamentosa. Bueno, entonces tenemos el tiempo de sangría. Este tiempo viene a ser el tiempo que tarda en detenerse el sangrado desde la provocación de la injuria. Y para ello tenemos dos métodos, el método de Ivy y el método de Duque. En el método de Ivy, lo que se hace es utilizar un esfingomanómetro, se insufla alrededor del brazo y luego se realiza una incisión superficial de la piel del antebrazo. Generalmente estas medidas están estandarizadas de 10 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad. Y este esfingomanómetro se desinfla inmediatamente y luego cada 30 minutos se va a secar con papel filtro. ¿Y cuándo es normal? Cuando ocurre justamente el cese del sangrado de 3 a 6 minutos. Cuando a pesar de que ya pasan 6 minutos y sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando en el papel filtro que se está secando y que no deja de sangrar, entonces estamos hablando de que hay un trastorno en la función plaquetaria. Luego tenemos el método de Duke. En el método de Duke se va a colocar una lanceta sobre el lóbulo de la oreja o pulpejo del dedo. Y acá va a hacerse una punción de 3 a 4 milímetros de profundidad
Se limpia la sangre con un papel de filtro cada 30 segundos y el test va a terminar al cesar el sangrado. Los valores normales van a ir de 1 a 3 minutos y cuando el paciente, a pesar de que ya ha pasado 3 minutos y sigue sangrando, pues evidentemente estamos con un problema de trastorno de plaquetas, fundamentalmente la parte funcional. La otra alteración que nosotros tenemos que investigar de las plaquetas viene a ser en relación a la parte cuantitativa, es decir, la parte de las alteraciones por cantidad de las plaquetas, el conteo de las plaquetas. Y allí nosotros tenemos parámetros. Estos parámetros están de 150.000 a 300.000, mientras que otros son en relación a de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. También es muy importante, sobre todo en la hematometría, cuando hacen ustedes el hemograma, también les pueden brindar la información del volumen medio plaquetario. Esto va a estar de 6.9 a 10.5 femtolitros. ¿Y esto por qué es importante? Porque permite saber cuando hay plaquetas voluminosas, ¿no? Cuando hay macroplaquetas que pueden ser por algunas condiciones congénitas o enfermedades congénitas, muchas veces ligadas al sistema inmunohematológico, o también porque hay una gran velocidad de salir de estos megacariocitos al momento de fragmentarse y que salen como tal con incluso grandes macroplaquetas, ¿no? Y también el otro parámetro que podemos valorar en la hematometría o en el hemograma es el ancho de distribución de las plaquetas, o también conocido como el ADP, en la cual se dice que hay un 15.4 a 16.8% de variabilidad en la distribución de las plaquetas. Cuando esto es más, quiere decir que hay una gran variabilidad de tamaños, de formas de las plaquetas. ¿Y cuando decimos en disminución que hay plaquetopenia? Cuando hay un recuento menor de 150.000 plaquetas por microlitro en el caso de los adultos. Los grados de trombocitopenia hay que registrarlo. Así tenemos leve, moderado y grave. Leve cuando el recuento es de 100.000 a 150.000, moderado si es de 50.000 a 99.000 y grave cuando es menor de 50.000 y muy grave o severo cuando estamos por debajo de 20.000. ¿Y por qué es importante cuantificar los niveles? Porque de acuerdo a ello vamos a tener estrategias de causas, estrategias de diagnóstico, estrategias de intervenciones terapéuticas. Por ejemplo, para procedimientos, si ustedes tienen recuentos que están entre 50.000, 80.000, pues pueden realizar procedimientos menores. Pero si ustedes están con menos de 50.000, ustedes no pueden realizar ningún procedimiento ni siquiera menor. Para operar, ustedes requieren plaquetas por encima de 100.000. Para biopsias, por encima de 80.000. Y así, nosotros vamos a tener que, de acuerdo al nivel de plaquetas, vamos a tener el comportamiento diferente en cuanto a lo que se puede realizar en ese paciente, ya que muchos de estos pacientes que vienen con plaquetopenia son pacientes que vienen para estudio y que están a veces relacionados a enfermedades de fondo que tenemos que seguir investigando y que tienen que ser sometidos a procedimientos, tienen que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, tienen que ser sometidos a algún tipo de estudio que se requieran punciones, biopsias, y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. El otro alcance que es muy importante es que cuando el recuento de plaquetas es menor de 20.000, el sangrado se puede dar en cualquier lugar, en cualquier momento y de manera, digamos, brusca, es decir, sin mayor aviso. Cuando uno tiene un recuento menor de 20.000, puede sangrar las mucosas, puede sangrar el cerebro,
puede sangrar, digamos, estructuras que comprometen la vida del paciente. Por lo tanto, hay que estar atentos de no estar en esta condición de menor de 20.000, hay que rápidamente ubicar la causa e inmediatamente tomar medidas correctivas. En el caso de que se requiera transfusión, pues hay que transfundir plaquetas y para ello ustedes tienen que conocer que hay dos tipos de plaquetas. Una que son la transfusión de plaquetas por aféresis y la otra que es concentrado de plaquetas. ¿En qué consiste el concentrado de plaquetas? Viene a ser la recolección de diferentes donantes de sangre a la cual ya se ha hecho la separación del plasma y glóbulo rojo y se ha tenido la separación justamente de esta interfase para recolectar las plaquetas, pero de varios donantes. Y es a través de este pool de plaquetas es que se va a poder tenerlo en unas bolsas digamos, con algunos conservantes y de esa manera puede estar en espera de que alguien lo pida, lo solicite. Y la otra viene a ser a través de una recolección única de un solo donante a través de una máquina que va a seleccionar en este tipo de donante la cantidad de plaquetas necesarias y acá se mide por unidad. Es decir, que 10 unidades de concentrado de plaquetas equivale a una unidad por aféresis y que en un solo donante, gracias a la rentabilidad que tiene estos equipos que van a separar fundamentalmente y rentabilizar, optimizar la salida de plaquetas, de solo plaquetas, hace justamente de que pueda ser factible y tenerla de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Pues las ventajas, evidentemente, están de que si es un solo donante, tiene menos riesgo de exposición de enfermedades hemotransmisibles. Además, no se tiene que contar con varios donantes para poder, digamos, estar requiriéndolos para que puedan donar para el paciente. Además, estas plaquetas recolectadas tienen una mejor biodisponibilidad, tienen un mejor tiempo realmente real de tiempo de vida media y la posibilidad de tener aloanticuerpos es baja, mientras que todo lo contrario ocurre con las plaquetas concentradas. Por otro lado, las desventajas es que para poder donar a través de aféresis, tenemos que tener que el donante haya sido sometido a sus pruebas un día antes, dentro de los cuales, además de como cualquier sangre en la cual hay que buscar enfermedades hemotransmisibles, es también saber de que tenga el recuento de plaquetas ideal, bueno, para poder donar sus plaquetas. Otra cosa que también deben de conocer es que cuando se transfunde una unidad de plaquetas por aféresis o 8 o unas 10 unidades de concentrado de plaquetas, estas van a aumentar en sangre de 8.000 a 10.000 plaquetas. Es decir, que por cada unidad o por cada 10 unidades, según qué tipo de plaqueta sea, se aumenta a nivel sanguíneo de 8.000 a 10.000 plaquetas. Entonces, recapitulando, cuando es muy grave, cuando el recuento es menor de 20.000, los parámetros van a depender de la naturaleza, la causa, el contexto clínico, por eso aprendan a decir si es una plaquetopenia leve, moderada, severa, muy grave, porque las causas van a variar, de acuerdo a eso se suele tener plaquetopenias iniciales, leves primero y luego moderadas, cuando hay cirrosis hepática por hiperesplenismo, se suele tener plaquetopenia severa, muy severa, de debut, generalmente en las púrpuras trombocitopénicas inmunes, ¿no? Se suele tener plaquetopenia en relación a enfermedades reumatológicas autoinmunes, se suele tener plaquetopenia en relación a procesos paraneoplásicos o por algunos medicamentos. Entonces siempre hay que poner en contexto la cantidad. Los valores también se van a mantener estables a través del tiempo. No es que estas plaquetas pueden estar de un día para otro cambiando tremendamente,
pueden mantenerse estables y de acuerdo al estudio de Estados Unidos del NANES, nosotros lo que tenemos es que hay que ver el nivel de plaquetas de acuerdo a digamos, a que si es mujer o varón, a que si es de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la raza, porque esto también puede variar. Y recuerden siempre que a mayor plaquetopenia, mucho más riesgo de hemorragias, incluso espontáneas y lo más grave en el cerebro. Cuando hay trombocitopenia inmune, vamos a considerar un recuento menor de 30.000 como si fuera una trombocitopenia grave y es una de las causas más frecuentes que tenemos. El contexto clínico por el cual ustedes deben de sospechar que están frente a una plaquetopenia es cuando hay púrpuras, cuando hay petequias, fundamentalmente las petequias, el registro de equimosis, el registro de hematomas, el registro de epíxtasis, el registro de gingivorragia, pues ya me está haciendo sospechar de que estemos frente a una plaquetopenia. ¿Cuáles son las causas de trombocitopenia más conocida? Bueno, hay diferentes estrategias que ustedes pueden contar para poder saber realmente cuáles las causas, ¿no? Una de ellas, acá le muestro, pero en realidad ustedes pueden tener diferentes registros y fluxogramas para poder llegar a la causa. A veces es muy sencillo y a veces es bastante difícil, pero sin embargo, utilizando una que otra estrategia, pueden llegar al diagnóstico. Acá, digamos, esta forma en la cual divide las causas, lo hace si son de causas, digamos, ambulatorias o si son de causas hospitalarias. Si son de causas ambulatorias, pues lo divide en aquellas que son asintomáticas, aisladas, que incidentalmente se ha descubierto esta trombocitopenia, o si son sintomáticas severas, estas trombocitopenias. En el caso de las asintomáticas, pueden ser de causas comunes y causas menos comunes. Dentro de las causas comunes, que sea un PTI, que sea una trombocitopenia inducida por el embarazo, y de las menos comunes, que sea porque haya una enfermedad hepática oculta, incipiente, porque hay un síndrome mielodisplásico, porque hay una trombocitopenia congénita o cuando hay infección del HIV. Y en las sintomáticas con trombocitopenia severa, pues dentro de las causas comunes están la trombocitopenia inducida por medicamentos en primer lugar y la trombocitopenia inmune. En el caso de cuando aparece la trombocitopenia en la hospitalización, pues ahí podemos tener trombocitopenias como parte de enfermedades sistémicas y por lo tanto hay que ver causas comunes y causas menos comunes. Dentro de las causas comunes, en primer lugar, ver que no sea secundario a medicamentos, ver que no sea secundario a uso de heparina, ver que no sea por una enfermedad hepática con hiperesplenismo, ver que no sea secundario a una infección, una sepsis, una coagulación intravascular diseminada, ver que no sea secundario a una coagulopatía intravascular diseminada en relación a un cáncer, ver que no sea secundario en el caso de que estemos en obstetricia, en el caso de que estemos frente a una embarazada, que no sea por preeclampsia, que no sea por el síndrome de HELP, en la cual hay alteración de las plaquetas, alteraciones de las enzimas y hemólisis, o que haya alguna pérdida de la placenta o de síndromes de falla orgánica múltiple. Y en el caso ya menos frecuente de esto, ver si es que no se trata esta plaquetopenia en relación a la púrpura trombocitopénica trombótica, a un síndrome urémico hemolítico, a que no sea secundaria una alteración por, digamos, una microangiopatía trombótica inducida por medicamentos, linfomas, leucemias agudas, síndromes antifosfolípidos, ¿no? La hemoglobinuria paroxística nocturna o cuando hay deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o cobre. También son causas de plaquetopenia. Entonces, miren ustedes la diversidad de causas que pueden tener de trombocitopenia, plaquetopenia, y que de alguna manera, a través de un orden lógico, estudiado, pueden llegar a la etiología final.
También podríamos ordenarlo de otra manera, ¿no? Y acá es otra estrategia que también les traigo. En realidad hay muchísimas estrategias, hay fluxogramas. Acá solamente nosotros le damos las pautas como aquellos elementos y herramientas que los invitan a ustedes a seguir investigando, a seguir ampliando, a seguir profundizando, y es a través de la lectura que ustedes hagan en relación a este estímulo es lo que al final se concreta el conocimiento verdadero y lo que más les va a quedar. Esta estrategia sugiere o propone las causas de la trombocitopenia de acuerdo a un poco su aspecto fisiopatológico. Así, por ejemplo, tenemos defectos en la producción, distribución anómala, incremento de destrucción. En el caso de efecto de la producción, podríamos ver que el problema está en la médula ósea porque hay una hipoplasia global, como ocurriría en la aplasia medular, en la infiltración tumoral o llamada mieloptisis, en el uso de citostáticos, radiaciones. En el caso de que haya una displasia global o una con hematopoiesis ineficaz, cuando hay déficit del ácido fólico, vitamina B12, síndromes mielodisplásicos. En el caso de la afectación aislada de megacariocitos, hay cuando, por ejemplo, hay la púrpura trombocitopénica adquirida o la trombocitopenia refractaria en infecciones en enolismo. En el caso de la distribución anómala, puede ser cuando hay salida de la circulación de estas plaquetas por crecimiento del vaso con esplenomegalia. En el caso de incremento de destrucción, pues puede ser de tipo no inmune, inmune y secundario. Si es de tipo no inmune, pues sospechar en infecciones asociadas a plaquetopenia, como sería la púrpura trombótica trombocitopénica, como sería el síndrome urémico hemolítico, como sería el síndrome de Helm, la coagulopatía intravascular diseminada, la sepsis. En el caso de que sea inmune, la púrpura trombocitopénica inmune. En el caso de ser secundaria, pues ver que no haya una enfermedad mieloproliferativa, una enfermedad autoinmune, uso de fármacos o alguna reacción transfusional o también de tipo materno-fetal. Eh, Hay forma de poder, cuando tengamos un problema en la hemostasia, ¿no? Entonces, un síndrome hemorragíparo, ¿tendremos alguna forma de poder diferenciar cuando el problema que sabemos en la cual está involucrado, los factores de coagulación, las plaquetas y el vaso, poderlas diferenciar? Bueno, acá hay algunas consideraciones que podemos tomarlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la patogenia, en el caso de los vasculares es por alteración de la pared del vaso, hay alteración del tejido conjuntivo perivascular. En el caso de las plaquetas es por trombocitopenias y trombopatías. En el caso de las coagulopatías, ver sobre todo si se trata de deficiencia o alteración de los factores de coagulación o aumento del consumo de los factores de coagulación. Cuando hay expresión hemorrágica, tener en cuenta que cuando son eventos vasculares y plaquetarios, fundamentalmente van a haber petequias, equimosis, sangrados en piel, mucosas, y dentro de esa mucosas está nariz, tractos gastrointestinales y geniturinarios. Mientras que cuando hay trastorno de los factores de coagulación, la forma de presentación hemorrágica va a ser a través de hematomas, hemorragias musculares, articulares. ¿Cuáles son los desencadenantes espontáneas o postraumáticas, mientras que por la coagulopatía de coagulación va a ser por traumatismo previo frecuente es esto? En el caso del comienzo, para los vasculares las plaquetas son inmediatos, mientras que para las coagulopatías es retardado. El control del sangrado se puede hacer a través de medios locales, mientras que las coagulopatías, alteración del factor de coagulación, tiene que ser con terapia sistémica muchas veces. Y los defectos más frecuentes en el caso de los vasculares es las idiopáticas, esteroideas seniles, mientras que las plaquetarias están en relación a las adquiridas, como la púrpura trombocitopenia inmune, o las hereditarias, como por ejemplo la enfermedad de von Willebrand. Y en el caso de los factores de coagulación, las adquiridas en relación a hepatopatías o coagulopatía intravascular diseminada, y en las hereditarias en relación a la hemofilia A.
La contraparte de la disminución de las plaquetas viene a ser la trombocitosis. Y es la trombocitosis cuando decimos que su recuento es mayor de 450.000 células por microlitro. Se va a relacionar con condiciones que afectan la morbimortalidad porque va esta carga, este aumento de plaquetas hace justamente que aumente la densidad a nivel sanguíneo y puede predisponer no solamente como tal, sino que hay una gran agregabilidad de plaquetas que puede favorecer fenómenos trombóticos, pero también hemorragíparos. Se clasifica en congénita y adquirida y también en una pseudotrombosis. La trombosis adquirida también a su vez pueden ser primarias y secundarias. Y aquí podemos tener algunos ejemplos. Entonces, las trombocitosis pueden ser primarias, secundarias o por pseudotrombosis. ¿Cuándo se le llama pseudotrombosis? Cuando hay alguna condición médica que no tiene que ver con los trastornos de coagulación, pero que por justamente las características de, digamos, de la patogenia de esta enfermedad, simula como si las células que se están viendo sean como si fueran fragmentos plaquetarios y sin embargo no lo son. Entonces, por ejemplo, en la esquistocitosis, por ejemplo, en la crioglobulinemia, por ejemplo, en la bacteriemia, en la fragmentación de células neoplásicas. En el caso de la trombocitosis, que dijimos que puede ser primaria o secundaria, causas de primaria, siempre también podemos seguir avanzando de acuerdo a un fluxograma, pueden ser malignas o pueden ser secundarias. Si son malignas, hay que pensar en enfermedades mieloproliferativas como la trombocitosis esencial primaria, como la leucemia mieloide crónica, como el síndrome mielodisplásico, como la policitemia vera, como la mielofibrosis. En el caso de las trombocitosis, digamos que no son malignas, pero que son primarias, ahí tenemos a la trombocitosis familiar. Y en caso de las causas secundarias, que es lo más frecuente que ustedes van a ver, casi en un 85%, generalmente es por deficiencia de hierro, por sangrados, por infecciones, por fármacos, por hiperesplenismo, por enfermedades metastásicas como en el cáncer de mama o en el cáncer gastrointestinal o en el cáncer hepático. Y estas generalmente se debe resolver de 3 a 4 semanas según se haya llegado también a la corrección, estabilización o tratamiento de la enfermedad de fondo. Finalmente, es muy importante que sepan los alcances de los pedidos cuando quieran valorar la hemostasia y la coagulación, ¿no? Si ustedes quieren valorar esto, pues entonces tienen que saber pedir e interpretar qué cosa significa no solamente el valor referencial, sino qué significa su alteración. Y de acuerdo a eso, poder proponer la causa y poder seguir investigando. Entonces, una partecita de todas las pruebas de hemostasia que hemos visto y desarrollado hoy es las plaquetas, pero también hay que ver, bueno, las plaquetas tanto en la parte cuantitativa como también en la parte cualitativa o de funcionalidad. Pero también hay otros aspectos que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos la analización de la función de plaquetas, como le dije, que no solamente lo podemos hacer a través del tiempo de sangría, sino a través de un analizador o para ver la agregabilidad. Y en esta va a permitir también, digamos, sumar esfuerzos para poder diagnosticar las enfermedades como las trombostenias que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? En el caso del tiempo parcial de tromboplastina, que normalmente es de 29 a 37 segundos, cuando esta está prolongada es porque hay deficiencia o inhibidores contra factores del 5, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, protrombina y fibrinógeno, anticoagulante lúpico o uso de heparina. Cuando ustedes tienen prolongación del tiempo de protrombina, se pasa más allá de 120 o en este caso de 12 también, de acuerdo al tiempo, si se tienen segundos, podríamos sospechar en deficiencia de vitamina K, deficiencia de inhibidores
contra los factores 2, 5, 7, 9 y fibrinógeno, anticoagulantes, uso de anticoagulantes orales, hepatopatías, anticoagulantes lúpicos, altas concentraciones de heparina. Cuando hay una prolongación de ambos, está prolongado, pues sospechar en hipofibrinogénemia, difibrinogénemia, hepatopatía, uso de anticoagulantes, coagulopatía intravascular diseminada. Cuando tienen ustedes prolongación del tiempo de trombina, sospechar en hipofibrinogénemia, disfibrinogenemia, inhibidores de trombina, presencia justamente de los productos de degradación del fibrinógeno. Cuando ustedes tienen alteraciones del fibrinógeno, que siempre tienen que ver sus valores diferenciales, sus valores referenciales de 150 a 350, por ejemplo, puedes sospechar en afibrinogenemia, hipofibrinogénemia, disfibrinogenemia o inhibidores de la trombina, porque pueden ser medicamentosos o pueden ser secundarios a alguna enfermedad. Pueden medir los factores de coagulación como el factor 8 y ver su porcentaje de actividad y de acuerdo a eso diagnosticar la hemofilia A, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, inhibidores en contra del factor 8. Y también pueden pedir productos de degradación del fibrinógeno o el dímero D. ¿Y por qué es importante? Porque les va a permitir diagnosticar eventos como la coagulopatía intravascular diseminada, hiperfibrinolisis, tratamiento trombolíticos, hepatopatías, disfibrinogenemia. Y en la primera parte, y para eso lo he dejado al final para volver a recordarles, es que hay que ver el recuento y la funcionalidad de las plaquetas. La funcionalidad lo voy a ver a través del tiempo de sangría y también a través de estos analizadores de la función plaquetaria para ver la agregabilidad plaquetaria. No solamente la agregabilidad, sino también la capacidad de adhesión y de activación. Entonces, en el caso de las plaquetas, ver siempre el rango referencial y de acuerdo a eso decir si hay trombocitopenia o trombocitosis. En el caso del tiempo de sangría, ver sus valores referenciales y el tipo de sangría que estén haciendo a través de la metodología de IBI o a través de la metodología de Duque y de esa manera pueden detectar enfermedades cuantitativas pero también cualitativas y ver si hay trombocitopenias. Y en el caso, o las famosas trombastenias, ¿no? Como por ejemplo, una de ellas es la trombastenia de Glassman, Bernard Solier, enfermedad de von Willebrand. Y en el caso del analizador de la función plaquetaria, acá hay que ver justamente la participación del colágeno y la epinefrina, que tiene que ser menos de 180 segundos. En cambio, cuando ustedes tienen la intervención del colágeno y el ADP, tiene que ser menos de 20 segundos. Y ello permite diagnosticar cuando no alcanzan los rangos los rangos, digamos, referenciales, es que se trate de una de las trombastenias, ¿no? Como las mencionadas anteriormente. Bueno, esto es lo que tengo para ustedes y si hubiera alguna pregunta, por favor, con todo gusto para poderla aclarar. Sí, por favor. ¿Me pueden confirmar si se ha escuchado? Ya, listo. Bueno, ustedes tienen a disposición la grabación de la clase que les va a permitir justamente repasar eh, mm, constantemente y que también, como les digo, estos son pautas generales y de las cuales ustedes tienen que profundizar, tienen que ampliar, tienen que mejorar y les ayuda muchísimo para que ustedes justamente tengan esta orientación en su aprendizaje. Bueno, entonces nos quedamos ahí y recuerden que la otra semana, porque esta ya estaría adelantada de la otra semana en el caso de mis clases, ya no habría, porque ya se estaría dando el día de hoy, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Gracias, doctora.
Nos vemos.